pensamiento, del sentimiento, del corazón y de todo eso. Perfecto, muchas gracias, José. Oh, listo, entonces, o sea, si les parece, vayamos iniciando. Para los que no han estado o no conocen la dinámica del seminario, la idea es que el expositor tiene más o menos 1 hora, 50 minutos para exponer su tema. En este caso es Jorge Rivera. No sé si Jorge quiera prender la cámara, Jorge, para que lo conozcan. Bueno, entonces les presento a Jorge Rivera. Jorge Rivera, bueno, antes de eso empecé a grabar el seminario. Jorge Rivera yo lo conocí hace aproximadamente 1 año en un evento del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Y Jorge es una persona muy particular, con mucha, tiene un compromiso con la región de La Mojana, y no solo con la región de La Mojana, sino con toda la cuenca del río Cauca. Jorge es uno, digamos, de las personas que postula que los problemas de La Mojana no son solo problemas de La Mojana, sino son problemas de toda la cuenca. Entonces ahí ya digamos, entran una serie de actores adicionales en las problemáticas que aparecen en La Mojana. Jorge es el líder de una organización que se llama Ser Ciudadano. Y esta organización, bueno, Jorge ya nos podrá hablar más al respecto, pero digamos, lleva unos procesos, lleva un proceso que se llama el proceso Río Cauca, que recientemente se presentó el sábado pasado en la COP. Y digamos, es una persona que vivió muchos años en Caucasia, conoce mucho la problemática de la región y amablemente aceptó la invitación para este seminario. Entonces, Jorge, muchas gracias por aceptar la invitación, y digamos, queda todo suyo el escenario. Acuérdese, 1 horita de presentación y luego se abre el debate 1 hora más. Ahí tiene el micrófono apagado. Bueno, muchas gracias, Jorge, por la invitación, y a las personas que han estado pues participando en estos seminarios, y a quienes se encuentran hoy, un saludo y mi agradecimiento por el tiempo del que han dispuesto para escucharnos. Teniendo en cuenta que por acá, por este seminario, han pasado ya muchas versiones, opiniones, ideas, intereses sobre La Mojana, yo quiero hacer como una pequeña síntesis de algunos hitos en la historia ambiental y social que tienen que ver con el pasado, el presente y el futuro de la ecorregión de La Mojana, como para tener un contexto compartido y plantear al final algunas iniciativas, inquietudes sobre el tema. El tema de La Mojana, antes que un problema de ingeniería hidráulica, civil, ambiental, de ecología, ambiente, económico, político, social, es un problema cultural, es un problema de educación y es un problema institucional. La institucionalidad que el país tiene... Qué pena, Jorge, es que me están pidiendo que si por favor puede prender la cámara para que lo vean. Listo, ahora sí, perfecto. Gracias, qué pena el internet. Bueno, entonces decía que la institucionalidad que ha pretendido resolver los problemas de La Mojana ha demostrado ser ineficaz. Entonces, ese es un tema que me parece a mí que es importante tomar en cuenta para pensar soluciones alternativas en este tema. Es muy interesante que Francisco Gómez haya hecho referencia hace un momento, previo a iniciar el seminario, a la poca viabilidad que tiene hoy hablar de la recuperación de los famosos camellones, porque yo quiero empezar diciendo que esta cultura, esta educación, pues la retomamos desde el mundo prehispánico con la asociación y la asociamos con la cultura anfibia de los zenúes,
y a partir de la invasión española emergen otros patrones culturales que en su evolución se identifican hoy en la Mojana, en el encuentro de la cultura propia de los nativos y la cultura de quienes fueron asentándose en el acuatorio de la depresión Momposina, con patrones culturales propios de otros territorios, maneras distintas de percibir, por ejemplo, los humedales, el agua que predominan en estos acuatorios. Lo anterior se expresa en la historia ambiental, sin la cual es poco probable tener una idea apropiada para conversar sobre el tema de la Mojana. Con estos referentes abordaré los temas en discusión sobre la Mojana hoy y expresaré mis puntos de vista al respecto. Compartiré algunas ideas que considero pertinentes para diseñar estrategias que permitan construir propuestas factibles para la Mojana, en el entendido que la Mojana es un tema complejo, cultural, ecológico, ambiental, económico, social, político, técnico y espiritual, relacionado con la cosmovisión de quienes habitan la Mojana. Compartamos algunos sitios de la historia ambiental de la Mojana. Tenemos que tener presente que aquí en la Mojana confluyen los ríos y sus afluentes Magdalena, Cauca y San Jorge, con todo lo que se hace y no se hace en sus cuencas, por las instituciones públicas, privadas y por las comunidades. El Museo del Oro del Banco de la República sistematizó la información sobre las relaciones que los pueblos originarios tuvieron con el acuaterritorio en una publicación titulada La Sociedad Hidráulica Cenú, que registra el manejo de 630.000 hectáreas con el sistema de camellones que permitían regular los caudales y usos del agua y producir alimentos variados para las poblaciones del momento. William Ospina, el escritor, en desarrollo del encuentro de escritores de la Mojana que realizamos hacia el 2010, al conocer los humedales de la Mojana en invierno y la Sociedad Hidráulica Cenú, a través de la antropóloga Gloria Isabel Ocampo, expresó, comillas, lo que hay aquí es equiparable al Cusco o a las pirámides de Egipto, ya que para manejar 630.000 hectáreas en estas condiciones se tenía que tener una organización social muy fuerte y un conocimiento de la dinámica hidráulica y ecológica muy profunda, comillas. En 1920, el biólogo Cecil Mills realizó los primeros estudios sobre las poblaciones de peces en la cuenca del río Magdalena, Cauca, San Jorge, publicado por Editorial El Gráfico en 1947, 214 páginas, cuyo original se encuentra en la Universidad de Texas. Él registró en ese momento 152 especies de peces. Hoy, con dificultad, registramos 30. Pueden haber más, pero con poblaciones mínimas, críticas. Esto para tener referentes, indicadores que nos permitan conocer cómo hemos derrochado nuestra biodiversidad, que hoy está de moda por la COVID-16. Con la creación del INCORA y el IMAC en 1968 el primero, el otro un poco después, el Estado comenzó a estimular la desecación de humedales y la deforestación con el argumento que aquello que se encontraba con agua o con bosques estaba inadecuadamente explotado, y con el concepto de adecuación de tierras se desecaron miles de hectáreas de lo que ayer conocimos como lagunas, pantanos, ciénegas, y que a partir de 1972, con la Convención de Ramsar, llamamos humedales. El Código Nacional de Recursos Naturales, expedido en 1974, estableció que los humedales eran bienes de la nación, comunes, cuya tenencia era inalienable e imprescriptible y por lo tanto no se podían incorporar a propiedad privada alguna, ya fuera por desecación natural o provocada. En la Mojana, este es uno de los problemas actuales. En la década de los 70, el proyecto Pesca Continental Inderena FAO, con expertos japoneses,
realizó una investigación publicada en Roma en 1979, en la cual se consigna que la Mojana podía producir 630.000 toneladas de pescado al año. ¿Cuánto pescado se produce hoy en la Mojana? Igualmente realizó estudios económicos y bióticos para determinar cuál era la rentabilidad económica de una hectárea de humedal comparada con una hectárea en pastos u otros usos, concluyendo que una hectárea de humedal producía 6.000 veces más dinero que esa hectárea en pastos, y en términos biológicos, ecológicos, las diferencias son igualmente grandes, confirmando la estupidez de desecar humedales para convertirlos en potreros o en usos agrícolas inadecuados. Este proyecto, los japoneses, el maestro pescador Mihara, introdujo el trasmayo como una red que hacía más efectiva las capturas de peces en los humedales. Desafortunadamente, el trasmayo se usa equivocadamente en cuanto al ojo de la malla, longitud y sitio de uso, convirtiéndose en un azote para la pesca. En la década de los 70 se produce el boom del oro en el Bajo Cauca antioqueño, que llevó al INDEREN a decretar en octubre de 1986, por medio de la resolución 0717 del 31 de octubre de 1986, la segunda emergencia ambiental en Colombia. La primera fue en la bahía de Cartagena en 1976, por contaminación de la bahía con mercurio, y la del Bajo Cauca, en los municipios del Bajo Cauca y el nordeste antioqueño, por la grave contaminación de aguas, suelos, peces con mercurio, sustentado en el primer estudio de impacto ambiental realizado en Colombia, en este caso por la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad de Antioquia. Los 12 tomos de este estudio se entregaron a todas las alcaldías y consejos municipales de la región. La respuesta fue el silencio y el olvido, aún por la misma universidad que hizo los estudios. En el 2003, el Departamento Nacional de Planeación y la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación presentaron el Programa de Desarrollo Sostenible de la región de la Mojana, que según los autores busca crear condiciones favorables en el territorio para el desarrollo local y regional, promover procesos de autogestión mediante la apropiación del Programa de Desarrollo Sostenible de la Mojana y la definición de pacto colectivo para el desarrollo de la región en el largo plazo, afianzar la implementación progresiva del programa con la participación activa y el aporte de recursos de los sectores público, privado y comunitario y la cooperación internacional. Impulsar la ejecución de acciones y actuaciones en el corto, mediano y largo plazo, lo cual requiere de la existencia de una región activa capaz de gestionar su propio desarrollo. 21 años después, nadie habla de este programa y el mismo nunca ha sido objeto de una evaluación sobre sus resultados, teniendo en cuenta sus actores, Planeación Nacional y la FAO. En el 2010-2011, el Departamento Nacional de Planeación formula un plan de acción para la Mojana y también ha emitido varios documentos COMPES, lo cual se formula y se olvida con la misma facilidad. En agosto del 2014, el Jardín Hidrobotánico Jorge Ignacio Hernández Camacho de Caucasia convoca a una audiencia pública a las empresas públicas de Medellín, propietaria del macroproyecto hidroeléctrico Hidroituango, para que respondiera a 3 preguntas. ¿Cómo se garantiza el caudal ambiental las aguas abajo? ¿Cómo se garantiza el fenómeno natural de subienda y bajanza de los peces? ¿Cuál es el plan de contingencia para sortear incidentes operativos o naturales? Como las respuestas no fueron satisfactorias, se inició lo que hoy conocemos como proceso Río Cauca, lo cual luego vendrían los incidentes del 2018 y 2019, cuyas consecuencias aún tienen compensaciones por atender a los cultivadores de arroz, ganaderos, pescadores y otros pobladores del Bajo Cauca y la Mojana. Se ha tenido cierta resistencia a considerar a la Mojana
como zona de influencia de Hidroituango. A lo anterior se suman los planes de acción de las corporaciones autónomas regionales y especiales, los planes de desarrollo nacionales, departamentales y municipales, así como los planes sectoriales de los gremios arroceros, ganaderos, bufaleros, pesqueros, agricultores, comerciantes, etc. Igualmente, las investigaciones realizadas por las universidades públicas y privadas sobre temas relacionados con la contaminación y otros temas puntuales y culturales cuyos resultados poco o nada se divulgan y dialogan entre sí para optimizar las intervenciones necesarias y posibles. Se suma a lo anterior los planes, proyectos y programas de la Agencia Nacional de Riesgos y el Fondo de Adaptación y la ineficacia del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Nacional Ambiental. El 20 de marzo del 2024, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Fondo de Adaptación, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Salud, los gobernadores y autoridades territoriales, las organizaciones sociales y representantes del sector productivo reconocen la importancia de la ecorregión de la Mojana para la regulación hídrica y la producción agroalimentaria, teniendo en cuenta los saberes ancestrales y la cultura de sus pobladores, suscriben la Mojana, restauración, adaptación, vida, acuerdo por el ordenamiento del territorio alrededor del agua en la Mojana, documento que contiene 8 lineamientos. No hay una sola referencia al origen de los problemas de la Mojana, de la cuenca media y alta del río Cauca, ni tampoco los problemas relacionados con la institucionalidad que tiene injerencia en la Mojana. En este contexto, es posible que algunos de los que están participando en este conversatorio en este momento hayan suscrito el acuerdo que acabo de reseñar. En este contexto, sobre lo que se está proponiendo o discutiendo en la Mojana, debo decir con Borja Vilaseca que, comillas, adaptarse a esta sociedad enferma no es un síntoma de inteligencia. Hablar de que nos tenemos que adaptar a las condiciones que conocemos en el contexto del cambio climático, como lo vamos a ver posteriormente, me parece a mí que es parte de un problema y no de la solución. Entonces, en ese contexto de las cosas que se están proponiendo y todo, primero, se habla de replicar la sociedad hidráulica CENO. Como ha dicho Francisco Gómez, esto parece poco viable si tenemos en cuenta los contextos integrales del pasado y el presente, ecológicos, ambientales, culturales, económicos, sociales. Un aspecto fundamental, la carga de sedimentos de ayer y de hoy, y la dinámica hidráulica de ayer y de hoy, los patrones culturales de ayer y de hoy. Eso está siendo planteado, entiendo, por el Fondo de Adaptación Climática. Es decir, hablar de que vamos a recuperar los camellones como parte de la solución a los problemas de hoy de la Mojana, me parece a mí que es insensato. El segundo, en la Mojana no solo se equivoca el Estado, los gobiernos, también se han equivocado los gremios, las comunidades y los ciudadanos. Los gremios, los ganaderos, los bufaleros, los arroceros, elaboran también sus planes sectoriales y todo, pero lo hacen de una manera muy unilateral y con poca consideración de otras variables distintas a la de sus sectores productivos, ¿no? Y poco consideración también de las implicaciones que tiene el método de producción. Entonces ahí no solamente tenemos que tomar como insumo para pensar qué hacer con la Mojana, no solamente hay que tomar los errores de la institucionalidad pública y privada, sino también los errores que se han cometido a nivel de quienes viven allí, los gremios, las comunidades, los ciudadanos. Hay que tener un espacio para la autocrítica, con el fin de corregir
y de mejorar. 3. Los problemas de la Mojana en su parte muy fundamental, y es aquí donde yo le comentaba a Jorge que quería compartir con ustedes la idea de que el problema de la Mojana es un problema de la nación. El problema de la Mojana no lo van a resolver los mojaneros. El problema de la Mojana no se va a resolver a nivel local y regional. El problema de la Mojana lo tiene que asumir el Estado y la sociedad colombiana como una prioridad, porque los problemas fundamentales de la Mojana, repito, no se originan en la Mojana. Los problemas de la Mojana, en su parte fundamental, no se originan en la Mojana. En la Mojana no hay minería, en la Mojana no hay agroindustria, ni industria. Lo que hay es incipiente. Por lo tanto, la contaminación de la Mojana, que es grave, severa, a la que no se le está prestando la atención que merece, es causada por las actividades productivas de consumo y doméstico de la cuenca media y alta, y la alteración de la dinámica hidráulica en el complejo de humedales acuatorio de la Mojana tiene mucho que ver con los millones de toneladas de sedimentos que llegan de la cuenca alta y media, de la cuenca del Magdalena, Cauca, San Jorge. Se puede tener una flota de dragas en la Mojana. Algunas personas y ellos hablan de que hay que tener permanentemente dragas o equipos amarillos para mantener resuelto el problema de la sedimentación. En la Mojana se puede tener una flota de dragas para sacar sedimentos y esto no parece tan lógico, no tan factible por sus costos y eficacia sin resolver el problema en su origen. Si no se resuelve, si no se trata, si no se visiona el problema de la erosión que se causa en la cuenca media y en la cuenca alta y que termina en el plano inundable del Cauca, Magdalena, San Jorge, en la Mojana, en la depresión Momposina, eso no va a tener solución, y mucho menos la recuperación de los camellones. En la época de los cenúes no se tenía el problema de sedimentación que hoy se tiene, aunque no se descartan fenómenos naturales que hubiesen producido también en algunos momentos o en algunos episodios excesos de sedimentos. Pero lo que ocurre, el doctor Jorge Escobar, que es una autoridad ya en este campo, y unos estudios recientes a raíz de la sentencia 038, que obliga a elaborar el plan de acción por el Ministerio de Ambiente para responder a los problemas de la cuenca hidrográfica del río Cauca. Algunos estudios que ha manejado el Ministerio de Ambiente a partir de Quinchiná muestran la cantidad de sedimentos que se transportan y que se depositan en la Mojana. Bueno, cuarto, la geografía. La topografía de la Mojana no genera grandes desplazamientos de masas de suelo. Esto se genera, como dije, en la cuenca media y alta, agravado por las actividades mineras ilegales. Por lo tanto, en la cuenca del río Nechí, hace más de 100 años que Mineros S.A. viene trabajando la minería en el río Nechí y generando una carga importante de sedimentos y de contaminación que no se toma en cuenta cuando se analizan los problemas para solucionar los problemas en la Mojana. Esto se genera en la cuenca media y alta, agravado por las actividades mineras legales e ilegales. Por lo tanto, la carga de sedimentos que recibe la Mojana se causa fuera de la Mojana y llegan cargadas de sustancias químicas altamente letales para la salud y la vida humana y no humana. La Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad de Antioquia hace poco terminaron un estudio no de contaminantes puntuales, por ejemplo el plomo, el mercurio, etcétera, sino por lo que ocurre cuando esta diversidad de sustancias químicas, que son centenares, miles de sustancias químicas que carga el río Cauca y algunas no se conocen, ¿sí? Cuando se mezclan esas sustancias, la potencialización de su letalidad es inmensa. Y eso no se está teniendo en cuenta cuando nos sentamos a hablar de los problemas de la Mojana. La contaminación de la Mojana es severa, de alto riesgo para la salud y la vida de seres humanos y no humanos. El consumo de pescado y otros animales asociados con los productos pesqueros es de alto riesgo. Por lo tanto, el tema de la pesca hoy no solo es un tema económico, laboral, también es un problema ético que tiene que ver con los pescadores y con los consumidores. El presidente Petro ha hablado de resolver el problema del hambre con pescado, pero no se resuelve el problema del hambre con venenos. Y eso es un tema que es muy sensible porque afecta a una cantidad de población, pero también es más la población de consumidores que pueden resultar afectados
sin ningún tipo de advertencia, ni por las actividades, ni por las autoridades civiles, ni por las autoridades ambientales, ni por las autoridades sanitarias, ni siquiera por las universidades que han hecho las investigaciones que confirman la gravedad de la contaminación. En los centros de mercadeo de Medellín, de Cartagena, de Montería, de Sincelejo, de todos estos pueblos aledaños, llegan productos pesqueros de la Mojana y la población de la región consume compulsivamente el pescado como fuente de proteína y alimento permanentemente. Y la gente dice, ah, no, es que eso no pasa nada. Pues claro, porque como no hay estudios serios, entonces no se encuentran los problemas, porque uno no encuentra lo que no busca, a salvo casos de serendipia que son ya otra cosa. Hoy, bueno, para restaurar los humedales de la Mojana, no solo se necesitan contratos y dinero, se necesita conocimiento, porque nadie puede restaurar lo que no conoce. El Ministerio de Ambiente habla de 480.000 millones de pesos para restaurar 8.000 hectáreas de humedales. ¿Con quiénes los va a restaurar? ¿Cómo? 7. Hoy se han malversado millones de pesos en el tema de Caregato. Holanda y la China, pioneros en la construcción de diques, jarillones, están reevaluando estas técnicas y soluciones. Esto se ha convertido en un fondo sin fondo que usufructúa la corrupción y la politiquería que manipulan a las gentes de la región con demagogia y populismo, desestimando los aportes de la academia y de la ciencia para enfrentar los problemas y las necesidades de la Mojana. 8. Sin participación ciudadana organizada, informada, responsable, solidaria de las comunidades y los diversos actores de la Mojana, con las diferencias de intereses y fines, es poco probable avanzar en la construcción de propuestas factibles para el corto, mediano y largo plazo. El tema de la Mojana no puede seguir siendo un tema de politiquería y corrupción local, regional y nacional. 10. Las universidades, apoyando a las comunidades y los gremios, deben asumir la evaluación de las intervenciones de la cooperación técnica internacional, que también ha malversado fondos en la Mojana sin resultados satisfactorios. Cuando yo llamaba la atención hace un momento del programa de desarrollo sostenible para la Mojana, realizado por el Departamento Nacional de Planeación y la FAO, es porque planeación es muy riguroso y muy exigente cuando habla con las comunidades que lo visitan de los municipios y los departamentos, con la rigurosidad metodológica, científica, técnica, para atender los problemas. Y resulta de que ellos elaboran un programa en una región tan sensible como la Mojana, con unos costos altísimos con la FAO, y eso, ¿para qué sirvió? No lo toman en cuenta ni ellos mismos cuando formulan los COMPES y cuando formulan otras soluciones. No lo toman en cuenta los gobernadores y los alcaldes. No los toman en cuenta el Ministerio del Ambiente y los demás ministerios que intervienen allí. No se ha hecho ninguna evaluación de ese programa de desarrollo sostenible para la Mojana, pero seguimos hablando del desarrollo sostenible cuando vamos a invertir otros dineros. Vamos a lograr el desarrollo sostenible de la Mojana. Yo reseñé todos los estudios y documentos, pues algunos, para llamar la atención sobre la institucionalidad, porque esa es parte del problema sustantivo de la Mojana. La institucionalidad que tenemos en este momento ha dado muestras de que no es capaz de resolver los problemas de la Mojana. Las corporaciones autónomas regionales, las corporaciones especiales como Puerto Mojana, son un drenaje de recursos públicos, producto de las tasas de retribución, etcétera, y de cooperación técnica internacional que se pierde en cosas absolutamente ajenas a la solución de los problemas. Entonces, estos aspectos es muy importante, y también la cooperación técnica internacional. El PNUD ha hecho varios programas en la Mojana. ¿Cuántas evaluaciones se han hecho de la relación costo-beneficio de esos programas? Si lo que están probando y diseñando realmente tiene consistencia, o si estamos haciendo un muñequero ahí para resolver grandes problemas con cosas que no tienen mayores implicaciones y fuerza para transformar la situación de la Mojana. Las organizaciones de las comunidades de la Mojana deben procurar su cualificación. Repito, las organizaciones
de las comunidades de la Mojana deben procurar su cualificación, que va más allá de la cantidad de personas que participan o no en estas, para defender sus derechos e intereses con argumentos y no solo con las vías de hecho, con democracia y no con anarquía y desorden. Mire, cada que hay problemas en la Mojana, fuerzas distintas mueven a la población y la población termina avalando lo que alguien, el último que llega, les dice, porque la misma población no tiene continuidad ni en sus reclamos, ni en sus pensamientos, ni en sus propuestas propias para resolver el problema. Los programas de la Mojana obviamente deberían ser construidos por la población de la Mojana, pero la población de la Mojana ha caído también en ese juego en que cambia de programa cada que se presenta una situación y llegan otros actores a plantearle cosas a veces descabelladas, que ellos lo saben, pero no lo confrontan para no perder las migajas que caen de la mesa de culón para pasar unos días. No están pensando seriamente en el corto, en el mediano y largo plazo. Y también el punto de que la voz del pueblo es la voz de Dios es otro mito que hay que superar, ¿no? Eso está demostrado ya en el famoso episodio de la Semana Santa con Jesús y con el bandido se me escapa el nombre en este momento, pero bueno, el punto es que también las comunidades y los gremios Barrabás, sí, exacto, ¿eh? Entonces se libera Barrabás porque al pueblo lo motivaron para que avivara de que había que soltar a Barrabás. El pueblo de la Mojana no puede continuar en ese juego. La gente de la Mojana tiene también que ponerse seria, pensar qué es lo que quiere, cómo lo quiere y defenderlo. No estarlo cambiando cada que hay unas elecciones o cada que hay una emergencia o cada que hay cambio de ministro o cada que hay cambio de fondo de adaptación o cada que hay cambio de la Agencia Nacional de Riesgos. Presentar sus propuestas y si realmente tienen el conocimiento y la confianza en sus propuestas, las tienen que defender con berraquera, para no emplear términos urbanísticos. De lo contrario, están cayendo en la demagogia y en el populismo que no nos conduce a ninguna parte, de la cual solamente se aprovechan los que quieren llegar al Senado, a la Cámara, a la Asamblea, a la Alcaldía, a la Gobernación, al Consejo y a la Presidencia de la República. Pero ese no es el camino para resolver los problemas de la gente que está en la Mojana. Es muy triste viajar uno a Majagual hoy en día y encontrar todavía familias viviendo en condiciones miserables cerca de Majagual, de las que tuvieron que desocupar su sitio en el 2010 y 2011, cuando se han gastado casi, bueno, miles de millones de pesos en la solución a los problemas y unas cuantas viviendas que se podrían construir de una manera sensata y seria, todavía no se logra y la gente vive en forma miserable. Si acostumbran a vivir miserablemente, el resto de la sociedad no debe tolerar eso. Por dignidad debemos trabajar para que la situación de esas familias sea una prioridad de resolver, ¿no? Bueno, ya estoy terminando, Jorge. Igual todavía tiene tiempo. Bueno, entonces, hay soluciones complejas pero posibles y potencialmente significativas. Termino con esto. Yo voy a plantear ahora algo que posiblemente me vaya a hacer a convertir en antipopular, ¿no? Y de pronto me van a entender mal algunos, pero me voy a atrever de proponerlo porque quiero ser honesto con eso, ¿no? Y invitarlos a que ahora en el tiempo de las preguntas y todo, empecemos el debate, ¿no? Yo tengo aquí en mi mano el documento que suscribieron, tengo aquí en la mano el documento que suscribió todos los ministerios que mencioné ahora, el acuerdo por el ordenamiento del territorio alrededor del agua en la Mojana. Me gustaría saber qué personas de las que están participando en este conversatorio participaron en eso o conocen ese documento y cuál es su opinión, porque a mí realmente me da tristeza ver lo que está escrito aquí, porque me dice que van a resolver el problema de las mojadas. Bueno, entonces termino diciendo, en el contexto del cambio climático,
y lo que nos plantean que nos tenemos que adaptar al cambio climático, es decir, nos tenemos que adaptar al mal. Como en Colombia nos terminamos adaptando al crimen y a la corrupción y al despropósito, entonces ahora nos tenemos que adaptar al cambio climático porque nuestro Estado y nuestro sistema educativo y nuestra sociedad no es capaz de enfrentar los problemas para trascender los problemas, sino que nos tenemos que adaptar a ellos y entonces hacer del crimen una cosa normal, la corrupción una cosa normal y el caos en la Mojana otro tema normal, pues que es el cambio climático, nos tenemos que adaptar a él. Entonces, en el contexto del cambio climático y el posible aumento en el nivel del mar a muy corto tiempo, ¿sí? Que plantea, lo conversamos con Jorge, alguien le dice a uno, no, pero hay una zona muy amplia de planicies antes de la Mojana, pero uno a veces que tiene pesadillas y divagaciones, a uno no le podía extrañar que como van las cosas, el rodadero quede en San Benito Abad, ¿sí? Y las playas de Puerto Colombia queden en Majagual, ¿no? O el paraíso de las Islas del Rosario quede por ahí en Sucre, ¿no? Es decir, el tema del crecimiento del nivel de las aguas del mar no es un chiste y estamos mucho más cerca, según los científicos del Comité Intergubernamental de gente que está trabajando el cambio climático, porque parece que el umbral del 1.5 grados de aumento, eso ya está muy por encima y se va a subir. Entonces, es posible que en el futuro podamos ver cosas muy, muy agradables y muy desagradables relacionadas con esto. Bueno, las soluciones a los problemas de la Mojana las debemos construir mirando hacia el futuro y no hacia el pasado. Ese es el primer punto que yo quiero tratar. Es decir, nosotros no vamos a encontrar soluciones a los problemas de la Mojana en la sociedad hidráulica CENE. Eso es otro tiempo, eso es historia y eso es el pasado remoto, porque no es que esté tan cercano. Entonces, tenemos que mirar las soluciones hacia el futuro, no solamente por lo que nos oferta la ciencia y la tecnología, sino por lo que nos plantea los grandes cambios que se están produciendo a nivel planetario. Y no hacia el pasado. Bueno, voy a introducir este tema de debate. Convertir la ecorregión de la Mojana en un gran parque natural anfibio, en el que se puedan desarrollar actividades de turismo natural, cultural, recreación y deporte náutico no motorizado, con unidades de bioeconomía a partir de las especies nativas, con apoyo a la resiliencia de la naturaleza, como una gran aula abierta para la educación ambiental. Toda la plata que estamos derrochando en Caregato y en otros sitios sin soluciones, es un dinero que se podía invertir para indemnizar, compensar a aquellos propietarios a quienes hay que mover de lo que están haciendo ahora, pero con unas tasas no como las del Agustín Codazzi para situaciones normales, sino con una tasa de oportunidad que tiene que tener sobrecostos. Pero saldría más económico y posible y factible eso que seguir pensando en que podemos resolver el problema de Caregato. Doctor Jorge Escobar, que de pronto usted como ingeniero y todo no estamos muy de acuerdo, pero que podríamos pensar en que si se deja que la naturaleza haga su trabajo y no seguimos nosotros dilapidando recursos, mientras no hacemos nada en la cuenca alta y media para contener la carga de sedimentos que recibimos, podríamos, sin lastimar y sin agredir y sin atropellar a las gentes que tendrían que cambiar de sitio para materializar lo que se propone, y también a las poblaciones que tienen que reubicarse porque seguramente hay condiciones que no se pueden manejar en el sitio donde se encuentran. Pero perdóname, ya termino. Y luego mirar que entonces no podemos seguir llevando el prototipo de viviendas de Sincelejo y de Montería y de Medellín y de Barranquilla y Cartagena para ponerlas en los humedales de la Mojana. Hay que retomar lo que nos dejaron los zenúes y otros pueblos originarios para trabajar palafitos, pero palafitos aprovechando la tecnología moderna y las necesidades modernas
que le permitan un buen vivir a las gentes y que permitan construir la infraestructura que requieren estos programas para poder desarrollar actividades económicas que le den a la gente formas de ingreso de recursos para que vivan con dignidad. Bien, entonces se dicen, con unidades de bioeconomía a partir de las especies nativas, con apoyo a la resiliencia de la naturaleza, como una gran aula abierta para la educación ambiental y para la indemnización a todos los pobladores que sean afectados con tasas de oportunidad y por lo tanto más allá de las que se aplican a proyectos de intervención en otros contextos, concertando actividades y permanencias de población que se incorporen y capaciten para las nuevas actividades que emergen con el uso del acuatorio y con quienes deben trasladarse a otros sitios y actividades, con un acompañamiento integral, real y oportuno. Gracias, doctor Jorge Escobar, por su invitación y a los que están escuchándome por su participación. Quedo abierto a preguntas si las hay y el tiempo lo permite. Bien, Jorge. Muchísimas gracias, Jorge. Entonces, seguro hay mucho tema para discutir en varias de las cosas que usted presentó y pues empecemos a darle la palabra a las personas. Pacho, adelante. Gracias, doctor Jorge. Primero que todo, deseo felicitar al doctor Rivera por esa maravillosa exposición que ha hecho sobre esa línea de tiempo, sobre los distintos estudios y esfuerzos que se han hecho alrededor de la Mojana y por haber tocado aspectos fundamentales que caen dentro de la autocrítica que él llama debe estar inscrita la actuación de los mojaneros con relación a nuestra región. Doctor Rivera, cuando usted muestra ese documento de pacto o el acuerdo suscrito para adelantar por los distintos entidades del Estado alrededor de la Mojana, voy a decir una herejía, que perdonen de todas formas si exagero un poco. Resulta que el presidente Petro organiza un recorrido por los sures de los departamentos de la costa y una noche él se traslada de Tierra Alta, ¿sí?, que era como las 5 de la tarde, hacia San Marcos, donde finalizaba la gira esa noche del mes de marzo. Eso fue en el mes de marzo, porque el 11 de marzo de este año. Llegó el presidente tarde, mucha gente se había ido. Sin embargo, ante las expectativas de los anuncios del presidente, había muchas fuerzas vivas, muchos gremios esperando al señor presidente. El señor presidente habla sobre la necesidad de estudiar el agua, de que la Armada vea qué se puede hacer con Caregato, y el Fondo de Adaptación, la directora, la doctora Elga, hace una exposición muy bonita sobre lo que debe ser la restauración ambiental de la región de la Mojana, y ya eran las 11 o 12 de la noche y empezaba un aguacero y el presidente dice que tiene que retirarse y atropelladamente, sin que nadie tuviera conocimiento de ese documento que usted acaba de mostrar, llaman a la gobernadora de Sucre, venga a firmar aquí el acuerdo, y llega la gobernadora y firma, y llaman al alcalde de San Marcos, firme aquí, y las otras entidades que estaban en la mesa principal firmaron, y muy poco de la sociedad civil. Ese documento no lo conoce nadie en la región. Eso no fue concertado con la región. No hubo participación. Tanto que al día siguiente, en los medios de comunicación del departamento, sobre todo las emisoras y canales de televisión de Sincelejo y de Montería, decían que la que se había apuntado un éxito grande en esa reunión con el presidente Petro y San Marcos había sido la gobernadora de Sucre, porque habían hecho un pacto para construir microacueductos en la zona rural, ¿sí? Y nosotros que estábamos siguiendo por las redes, ¿sí?, que tampoco
ni siquiera leyeron el contenido del acuerdo. Yo llamé al Fondo de Adaptación y pedí que me mandaran eso y me di cuenta que no tenía nada que ver con lo que estaban diciendo los periodistas, sino que era un repertorio, ¿sí?, de buenas intenciones con relación a la Mojana, pero que se traicionó el querer de una comunidad, porque eso no lo conoce nadie en la región. No lo firmó la sociedad civil, no fue discutido con nadie, ¿sí? Porque eso fue atropelladamente que lo firmaron sobre una cartelera, porque ya el presidente se iba, iban a salir los ministros y ya venía una gran tempestad. Entonces llamaron a la gobernadora, a los alcaldes y corrían y firmaban, y tengo la seguridad que quienes firmaron nunca supieron lo que firmaron, ¿sí? Entonces, usted, doctor, acaba de poner el dedo en un punto neural supremamente importante. En la charla pasada del doctor Jiménez y después la charla que hubo en la COP16 sobre el ordenamiento territorial alrededor del agua que hizo un subdirector de Fondo de Adaptación, hablaba de la redistribución del ingreso, de redistribución de la tierra, de redistribución de lo divino y de lo humano, pero nunca habló de lo principal que a mí me ha emocionado escuchar al doctor Rivera, y es la redistribución del poder de decisión, que es más importante que la redistribución del ingreso, que la redistribución de la tierra. Triste que una región crea que a partir de un pacto o un acuerdo, de pronto socializado con dentro de ese esquema de socialización aristocrática que tienen algunos funcionarios del centralismo, que creen que con exponerle eso de pronto a la gobernadora del departamento, a un secretario de despacho, ya eso está socializado. Ahí el doctor Rivera sabiamente decía que la participación tiene que ser con la comunidad, y no solamente con la comunidad. Él agregaba algo: la comunidad informada, que entienda. Yo tengo entendido que ahí en ese documento hay una firma de una señora de un corregimiento que se llama El Palomar. Esa señora la llamaron y en ese momento atropellado que lleva a salir presidente, y firmó también, y tenemos la seguridad que nunca entendió lo que firmó, ¿sí? Ojalá el Fondo de Adaptación, que tiene en su organización funcionarios muy importantes, recojan ese documento y vayan a socializarlo, ¿sí? Que es al revés el procedimiento. Ese pacto debió haber salido de la comunidad hacia Bogotá y no de Bogotá hacia la comunidad. Hay una traición ideológica, traición al principio comunitario, traición a lo más sensible de nuestra Constitución Nacional, ¿sí? Donde se está decidiendo el futuro de una región con temas que nunca fueron concertados. Imagínense, doctor Rivera, que los periodistas creían que lo que se había firmado era un acuerdo para construir un microacueducto en las zonas rurales de La Mojana. Y usted lee esos 7, 8 puntos y habla de la transformación de la región alrededor del agua, sin definir qué significa eso, ¿sí? Nosotros entendemos que tiene que ser un ordenamiento territorial, como lo dice el amigo Isidro Jaraba, que está unido a través de una gobernanza del agua, donde el agua sea para la vida y no para la muerte, ¿sí? Quiere decir eso que tiene que hablarse también del origen de la tragedia de La Mojana, tal como lo dice el doctor Rivera. Ahí en ese pacto, en ese documento, que es la columna vertebral de todas las acciones que el gobierno tiene visionada hacia la región, no se habla de la parte estructural ni el origen de la tragedia. No se habla, ¿sí? Todos son un recetario de buenas intenciones y de ensoñaciones, no teniéndose en cuenta que si no se controla la sedimentación, que si no se controla la contaminación, si no se controla las inundaciones, que si no se controla Caregato, tal como lo dijo
la doctora Susana Muhammad en Ayapel, de nada vale todas estas acciones porque el río vuelve a llevarse lo que se haga. Decía el doctor Rivera en esa maravillosa exposición que me entusiasmó mucho y lo felicito, doctor Rivera, que se ha hecho una inversión grande por el PNUD, ¿sí? En siembra de arbolito, en viveros, ahora se van a recuperar unos caños, pero usted decía, para hacer eso bien se necesita conocimiento. Sí habrá conocimiento por parte de los funcionarios del Fondo de Adaptación que quiere restaurar una región que ni la conocen. Sí, sí sabrán ellos que es restaurar una región, ¿sí? Que tiene una historia de siglos, ¿sí? Que la ha empobrecido debido al problema que hay en la cuenca, como decía el doctor, y a mí me estaba escuchando el doctor Rivera, era como si yo escuchara al doctor Apolinar Díaz Calleja cuando él hablaba del plan maestro de la cuenca de Magdalena y Cauca para poder hablar de la solución de la Mojana. El problema de nosotros, como lo decíamos la vez pasada, no se encuentra en la construcción de las defensas de San Marcos para que no se inunde, ni de Magangué, ni siquiera en el faraónico puente de Roncador. Los problemas de nosotros están en la minería legal e ilegal, en la sedimentación, en la contaminación y también, como lo dijo el doctor, y tenemos que ser autocríticas, en nosotros que de una u otra forma hemos sido cómplices y hemos sido permisivos con los distintos gobiernos, que cada uno llega con un discurso distinto, con un programa distinto, gastándose los recursos del Estado sin ver ninguna utilidad. Vea, doctor Rivera, nunca los mojaneros podremos olvidar el 8 de agosto de 2010. El presidente Santos se procesiona el 7 de agosto del 2010 y al día siguiente va a Guaranda, ¿sí? Y ahí estábamos todos los mojaneros, ¿sí? Toda la gente pendiente porque estábamos todos inundados. Y habla el presidente Santos y dice, ya no vamos a seguir con Colombia Humanitaria, vamos a crear el Fondo de Adaptación para buscar solución al problema del distrito de Agua Blanca de Cali, al problema de la sabana de Bogotá que está inundada, al problema del canal del dique, a Gramarote y a la Mojana, ¿sí? Y a nosotros se nos cae la cara de vergüenza ver que hemos sido incapaces después de más de 15 años, ¿sí? Y el Fondo de Adaptación ha solucionado el problema de Cali, solucionó el problema de la sabana de Bogotá, solucionó el problema de Gramalote, ¿sí? Y el problema de la Mojana no lo solucionó porque se pusieron a las repartidas clientelistas, y lo repito, clientelistas, donde dieron miles de millones de pesos a los obispos y que para socializar los problemas de la región, a construir colegios donde habían los colegios, a construir unas viviendas que hoy son una vergüenza de la inversión del Estado, como el caso de Sucre, como el caso de Sucre y de Achí. Son más de 600 viviendas que están desocupadas porque interpretaron mal la solución que realmente necesitaba la región y construyeron unas casas aisladas, ¿sí? Dentro de unos módulos parafitos, sin tener en cuenta que estaban extrayendo a la gente del medio de producción y alejándolo de su propio arraigo. El Fondo de Adaptación es una vergüenza para lo que ha sido para nuestra región. Y yo digo que ojalá el presidente Petro y el próximo gobierno acabe con este fondo, porque ha acabado con la región. Yo no le echo la culpa a la actual administración del fondo. Ellos son nuevos. Me estoy refiriendo sobre todo a los anteriores directores, pero ojalá los actuales funcionarios del fondo tienen que empezar por rectificar la aprobación de un pacto por la Mojana que fue aprobado a espaldas de la región, que nadie lo conoce, que repito,
fue firmado atropelladamente porque el presidente iba a salir, lo colgaron en una cartelera y empezaron a llamar a la aristocracia y a la burocracia que estaba ahí y a 2 o 3 representantes de algunas organizaciones comunitarias que tengo la seguridad ni leyeron ni entendieron eso. Tenemos que rectificar lo que se ha hecho mal en la región, no podemos seguir con lo mismo. Y les repito que nos oiga el Fondo de Adaptación. Si es verdad que necesitamos la redistribución del ingreso, necesitamos la redistribución de la tierra alrededor de la reforma agraria, lo primero que se necesita en la región es la redistribución del poder de decisión, ¿sí? A través de una participación ordenada e informada, como lo acaba de decir el doctor Rivera. Hay otros puntos clave que toca el doctor Rivera en esa magnífica charla y que les ruego, doctor, me haga llegar ese documento por la seguridad que donde yo lo mencione le voy a dar su crédito, porque hay cuestiones muy importantes que usted ha develado para la opinión pública de este país con relación a nuestra región. Aquí usted decía, es insensato y no es síntoma de que seamos inteligentes, de buscamos adaptarnos a lo malo. Nosotros no nos podemos adaptar nunca a las inundaciones, porque la región de la Mojana no es como dicen algunos, de que es que porque Mojana viene de mojada, que la Mojana es una esponja que tiene que chuparse el agua, los sedimentos y la contaminación que va en todo el país. Hay otro estudio que desafortunadamente el doctor Rivera no lo mencionó y no sé por qué siempre lo desconocen, que fue un estudio hecho muy serio, de lo más importante que se ha hecho sobre nuestra región, que lo hizo Corpoica, que demuestra que en la región de la Mojana, ¿sí?, más del 60% no se inunda, ni en tiempo de inundaciones, ¿sí? Es una región que es productiva, ¿sí? No caer dentro del esquema de la adecuación de tierra que tuvo el IMAT en ese tiempo y el INCORA, que como lo decía el doctor Rivera, era disecar, así como en el sur del Atlántico, y que estuvo en la mentalidad del general Rojas Pinilla, siendo presidente de la República, mandó una comisión a la Mojana para crear un distrito de riego como el del sur del Atlántico. Las cosas han cambiado, hay que evolucionar, ¿sí? No se trata de disecar los humedales, pero tampoco de permitir que las aguas del río Cauca acaben con la región. Yo no me cansaré de decir nunca qué terrible delito, qué terrible daño están haciendo los funcionarios actuales responsables del control de las inundaciones en la Mojana y no lo han hecho. Caregato es un monumento a la desidia, a la vergüenza de un Estado que no ha marchado al son de sus compromisos, ni al son de la ciencia, ni de la historia. Yo les ruego, doctor, me regale ese escrito con mi compromiso, que si alguna vez cito de algo, le daré el respectivo crédito y los felicito por esa maravillosa exposición. No me voy a extender más porque sé que los demás participantes quieren intervenir también. Hay muchas cosas sobre las cuales agregar, pero hasta ahí dejamos por hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Pacho. No sé si Jorge quiera complementar o decir algo sobre lo que dice Pacho Gómez. No, me gustaría pues como escuchar a otras personas de las que están y luego al final hacer algún comentario lo expresado por los que están participando. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo tengo unas preguntas, pero me gustaría preguntar a las personas si tienen alguna pregunta. ¿Alguien más? Bueno, yo voy haciendo las mías. O sea, yo coincido con Pacho, que fue muy interesante esa descripción, como esa línea de tiempo que usted dio al inicio de la presentación. Usted menciona algo de que en los años 60 y pico el INDERENA dice que, oiga, todas esas zonas inundadas, póngalas a producir, algo así.
algo así dijo usted. La situación de la Mojana, pues, la Mojana al ser parte de la depresión momposina comparte muchas generalidades con otras regiones del país. O sea, fue este alineamiento el que favoreció de pronto la destrucción de los ecosistemas cenagosos del Bajo Sinú y del sur del Atlántico. Porque yo digo, la Mojana pueda que tenga problemas, pero los problemas de la Mojana, o sea, comparados con los del sur del Atlántico y los del Bajo Sinú, que son ecosistemas que ya están absolutamente degradados, son diferentes. Esa era la pregunta que le tenía. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, anímense a ¿Hay preguntar. algunas preguntas? O si quiere vamos respondiendo, Jorge, a ver si se animan después de Bueno, las respuestas. Mira, en primer lugar, me parece pues que la emotividad con que el doctor Francisco Gómez comenta, y le agradezco pues su deferencia, ese apasionamiento es el que hay que ponerle a las cosas que uno siente. Y a mí me parece que eso ha faltado en la gente de la Mojana, ¿no? Porque cuando leía el documento del acuerdo por el ordenamiento del territorio y entendiendo que está por aquí Isidro Álvarez también, me preguntaba, pero ¿cómo es posible que si hay participación de las gentes de la Mojana, no hay nadie que diga algo con relación a que esto es simplemente una cosa vaga, una cosa que no consulta los problemas sustantivos de la Mojana? Es decir, uno podría decir con el respeto que merecen los ministerios y las instituciones que firmaron eso, es una especie de panfleto del gobierno, ¿no? El panfleto es un término bastante peyorativo. No, ahí me publicaron un panfleto cuando el gobierno recibe ciertos documentos de las comunidades, pero el gobierno también produce panfletos y este es uno, porque ahí no están recogiendo la parte sustantiva de los problemas. Mire, y me llama también mucho la atención la manera un poco marginal como la gente se ocupa del término de contaminación de la Mojana. Cuando el doctor Francisco habla de un documento que produjo Cotpoica en 1987 con la Universidad de los Andes, porque yo pues, no quise referirme a muchas cosas porque me hacía largo, ahí en ese documento también se plantea desde 1987 por la Universidad de los Andes y Cotpoica el problema que se presenta con la leche, la carne, el arroz, el ganado que se abreva en las aguas de la Mojana tienen mercurio y el tratamiento que se le dio a ese estudio fue el silencio. Por eso hay una falta de ética en toda la estructura institucional, ¿no? Aún en las universidades. Es decir, ese era un estudio que debería conocerse y difundirse, no para hacer terrorismo ambiental, sino para buscarle a que la gente se sensibilice y entienda de qué se está hablando cuando hablamos de contaminación. Y desde 1987 a esta parte hay varios estudios hechos por la Universidad de Cartagena, por la Universidad de Córdoba, y cada vez que se hace un estudio, los niveles o las partes por millón de sustancias no deseables que se encuentran en las aguas, en los sedimentos, en los peces, etcétera, es cada vez mayor, pero la reacción no se presenta, ¿no? En la región de la Mojana y el Bajo Cauca se presentan muchos problemas de salud renales. Hay grandes problemas de tipo renal y eso está asociado con el mercurio. ¿Por qué los médicos que están en la región no establecen esa causalidad? Porque en las universidades no se enseña clínica de mercurio y entonces no hay la suficiente experticia para diagnosticar adecuadamente los problemas que se encuentran. Y conozco comentarios que hacen médicos en el hospital, por ejemplo, de Magangué, ¿no? Entre los colegas, de que no sabes lo que nosotros hemos visto aquí. También hay falta de ética, porque uno como médico si encuentra que hay situaciones no deseables en la situación de los pacientes, hombre, hay que divulgar eso.
Y entonces a mí me llama mucho la atención que la gente dice, ah, sí, la Mojana está contaminada, pero no se han apropiado de la profundidad del problema de la contaminación. Esa es una bomba de tiempo, lo que tiene la Mojana y el Bajo Cauca y otras regiones del país con relación al mercurio. Y los que quieran conocer un poco más qué implica eso, métanse a YouTube y busquen la experiencia de Minamata, que es el tema más emblemático asociado al mercurio. El mercurio no lo deforma uno de un día para otro, puede formar a uno en la primera, en la segunda, en la tercera generación o cuando uno ya está viejo, pero el problema amerita acciones muy serias de la población, de las autoridades de salud, del sistema educativo y el gobierno en su conjunto. Y con relación a la particularidad que me preguntaba el doctor Jorge Escobar, mira, eh, evidentemente que en el Bajo Sinú, donde está la organización ASPROSI, que ha hecho un trabajo muy importante, tiene alguna relación con lo que pasó con Urrá, pero también tiene relación con lo que se hizo a través del IMAD y lo que se hizo desde el INCORA, ¿cierto? En el caso del Atlántico, igual, ¿no es cierto? Pero en el caso de la Mojana, que tú lo conoces muy bien, científicamente, académicamente, es que ahí confluyen la cuenca, la macrocuenca del Magdalena, Cauca, San Jorge, que no se produce en la zona del Bajo Sinú, ni se produce en la parte del Atlántico, en cuanto a la descarga de sedimentos y de contaminación rural y urbana, ¿cierto? Yo pienso que cuando se habla de la complejidad del tema de la Mojana, me parece que ahí hacen falta disciplinas que se asumen al análisis de la problemática para poder tener una visión mucho más articulada, mucho más integrada que responda a la complejidad de ese problema. Me gustaría que Isidro, que está por allí, a que José Bejarano, que es de allá y que tiene su experiencia por acá en Medellín, pues nos comparten. Si no preguntas, reflexiones. Gracias, Jorge. Isidro salió, pero bueno, José tiene la mano levantada y luego Camilo. Adelante, José. Muchas gracias, señor Jorge. Y para el doctor Jorge Rivera, quiero darle, digamos, mis sentidas felicitaciones por hacer una descripción histórica acerca de las problemáticas que han venido suscitando en nuestra región. Cuando hablamos de la Mojana, hablamos de tierra fértil, tierra, digamos, única en la región de Colombia para el ganado vacuno. Pero hay un problema que lo veo yo en los últimos años, es el ganado búfalo. Estos búfalos tienen una capacidad de donde están de volver la tierra árida. Con la inclusión de estos animales, no sé, digamos, como la intención, con qué intención, más allá, digamos, desde la producción de leche y de los derivados de esta, pero esto sí también es otro problema que afecta a la Mojana y grave. Ese ganado es capaz de, digamos, secar los humedales, volverlos áridos y acabar toda vida, digamos, peces y demás. Pero además de eso, lo que usted hablaba acerca de la solución de las problemáticas que decía que gran parte tiene que ver la misma población, pero la población se deja incitar, incluso muchas veces llevar, sí, a veces hacen paros, han habido más de uno, pero por problemas, digamos, como problemas pequeños, soluciones inmediatas, pero soluciones magnas, grandes, donde recurra todo el poder político, ya sea nacional, se han visto que la burocracia, la corrupción y digamos que el más avispado se queda con todo, eso también es otro problema que afecta mucho. Incluso quisiera saber usted qué piensa de este ganado vacuno acerca en esta región y los efectos devastadores que esto tiene para toda la población. Muchas gracias. Bueno, el problema de los búfalos es un problema que tiene su historia. Los búfalos fueron introducidos en Colombia sin estudio de impacto ambiental, como se introdujeron los hipopótamos, ¿no? Entonces,
Cuando yo hablo del problema de la institucionalidad, es realmente una situación que también los colombianos como ciudadanos debemos ocuparnos de eso. Por ejemplo, hoy en día hay un problema que es muy complejo porque hoy en día existen más o menos 500.000 búfalos en Colombia y hay una asociación de bufaleros que es grande, que es gente seria, gente que pues al encontrar pues que el Estado no se pronunció en su momento por la introducción de esa especie, lo asumieron como una cosa normal y hoy en día pues encontramos búfalos en muchas partes del país con las singularidades que tú acabas de anotar. Yo no sé si alguien, alguno de los ganaderos o personas que manejan las poblaciones de búfalos en la zona, alguien puede estar participando aquí, que sería Sí, importante señor. escucharlo. Sería Pero importante. yo creo que es Camilo, yo creo que tiene relación con ese tema, pero y sí sería muy interesante escuchar de alguien, digamos, de la naturaleza de Camilo, pues, cuál es la posición de las personas que tienen búfalos, cómo ven la cuestión ambiental o sea, cuál es la visión de muchas de las personas que son bufaleras. No sé si Camilo quiera, pues, hacerle una pregunta y responder esta otra. Buenos días, buena tarde más bien. Desafortunadamente llego tarde a la reunión, pero sí quiero dar mi aporte. Primero que todo, decirle que el problema socioeconómico de la Mojana parte de las malas acciones que ha venido haciendo el gobierno nacional. La Mojana, acuérdense que son 1.100.000 hectáreas, de las cuales de inundaciones permanentes y semipermanentes hablamos casi de 200 y pico mil, 250.000 perfectamente podríamos estar hablando. Y en estos momentos, debido a las inundaciones y las malas prácticas del gobierno nacional a través de sus entidades, no ha hecho lo correcto ni lo pertinente. Y ahí tenemos el problema social que hoy nos genera, bueno, todo este tipo de discusiones. Creo y estoy convencidísimo de que el gobierno nacional es el que tiene la responsabilidad de salvar la región de un territorio ranzar, de un ecocidio, un genocidio, de un desplazamiento forzado a las comunidades de la Mojana. En este gobierno que de pronto se dio como un gobierno del cambio, no se ha visto reflejado ningún cambio en la Mojana, sino para mal. Yo creo que lo de los búfalos, de pronto ustedes conversan en estos momentos, creo que hace parte más bien de la solución, porque dígame usted a una persona que no tiene cómo mantener de pronto una ganadería o una pequeña ganadería, que era lo que se hacía normalmente, hoy en día le toca tener búfalos para poder solventar de pronto la parte económica de su familia. Porque Camilo, ¿cómo funciona lo de los búfalos digamos, en términos, o sea, el búfalo es un animal más fuerte que el ganado, el búfalo se vende mejor, ¿cómo funciona lo de los búfalos? Lo que pasa es que los bovinos, a diferencia de los búfalos, son mucho más resistentes a las inundaciones. Pueden resistir muchísimo más tiempo dentro del agua y eso es lo que ha llevado de pronto estos últimos 3 años a convertirnos mucho, porque me incluyo ya, porque antes de yo tener búfalos, muchos campesinos ya me hablaban del búfalo y yo ve, estos tipos que antes era un negocio aparentemente de rico, hoy en día personas con qué sé yo, con 15, con 20 hectáreas de tierra ya tenían búfalos y de pronto entendí de que es una situación económica. Es que el problema social de la Mojana tenemos que partir de la educación. ¿Por qué? Porque es que el 85% de pobreza no se llega así porque así. La ignorancia y todo lo que tenemos dentro de la Mojana y de nuestra capacidad política que no tenemos. Acuérdense que cómo funciona nuestro sistema político en Colombia y sobre todo en la Mojana. Yo creo que la Mojana refleja todo un problema del país, ¿cierto? Y el centralismo representa o ha hecho todo lo que ha hecho de la vulneración de la misma fauna, de los ecosistemas. O sea, se denota cómo cuidan un sistema en Bogotá, por ejemplo, de 1.000 y pico hectáreas sobre 20 hectáreas y no lo magnifican
lo que es la Mojana, que estamos hablando de humedales permanentes y semipermanentes, 250.000 hectáreas. Entonces, es ilógico cómo se cuidan 20 hectáreas y se descuidan 250.000. Eso no tiene ningún sentido, y yo creo que la discusión en la COP16 tenía que haber sido otra. Bueno, no sé qué más decirle, pero el 85% de la pobreza, y de eso por lo menos un 53-55% en pobreza extrema, lo dice todo en la Mojana. Una pregunta, Camilo, ¿usted cómo cree que se puede llegar como a un consenso? Porque, digamos, en muchas de las intervenciones de este seminario, pues muchas personas hablan sobre los búfalos. ¿Cómo cree usted que se puede llegar digamos, sabiendo que de pronto el búfalo es un animal más resistente y que, digamos, digamos, la ganadería de los búfalos ya no solo es de los grandes tenedores de tierra, sino también medianos y pequeños, o sea, todos usan búfalos porque es un animal más resistente, se acomoda más a la inundación. eh, ¿Cómo piensa usted que se puede llegar a un equilibrio en el cual, pues obviamente no se desaparezcan los búfalos, pero que se llegue a un equilibrio con respecto a las cosas que dicen que secan las tierras y demás? Jorge, yo creo que se parte del principio de un pacto social por la Mojana, el cual nosotros venimos reclamando a través de los diferentes, hasta protestas sociales, que nos ha llevado a unos paros nacionales. Ya llevamos 2 paros nacionales que se ha hecho ahí en el puente de San Jorge, y nosotros le hemos dicho siempre al gobierno: empecemos por el principio, no se adelanten tanto, empecemos por la sedimentación, que es el principio de todo. Hablen de la sedimentación, nadie habla de la sedimentación. Entonces yo creo que ese gran pacto social, donde de pronto se pueda discutir este tema de la ganadería bufalina, tiene que hacer parte, y yo creo que todos hacemos parte de este entorno, y nosotros le proponíamos a los diferentes, hasta el mismo fondo de adaptación. Yo te voy a hacer pasar una carta que le hicimos llegar, donde hablábamos de las ventajas comparativas y absolutas de diferentes cultivos, y que hacia allá teníamos que apuntarle como una gran despensa agrícola. Acuérdense que nosotros también en la FAO en el 2017 nos declaró despensa agrícola de Latinoamérica y del mundo. Entonces ahí es donde nosotros venimos y le decimos: pero venga, si ustedes tienen unas diferencias con los tratados de paz, con los procesos de paz, con las diferentes guerrillas, y que ellos están reclamando tierras, nosotros, ¿por qué desperdiciamos no menos del 10% de la tierra fértil en Colombia? Es que aquí hablamos que tenemos las tierras más fértiles incluso del mundo. ¿Por qué no hacemos nada? ¿Por qué no le damos una estabilidad a ese río Cauca sobre la región Mojana de por lo menos 100-150 años, y empecemos la reforma agraria desde la Mojana? Es que la Mojana tiene todo para corregirse, y es el todo lo que refleja el gobierno nacional. A nivel nacional, lo ve usted en la Mojana, no escuchan, no entienden. Desde Bogotá no se pueden tomar decisiones, desde la clase política no se pueden tomar decisiones, porque la clase política llega con votos comprados, no llega con votos a conciencia, ni refleja el interés colectivo de toda la población que en estos momentos sufre. No sé si Jorge quiera, digamos, hablar sobre lo que presenta Camilo. Bueno, mira, Camilo, es cierto que, pues, como ocurre en todos los planos inundables de los grandes ríos del mundo, empezando con la experiencia del Nilo y eso, pues claro, como esa zona plana, como ese plano inundable recibe mucho limo de los ríos que cargan, son suelos fértiles, pero desafortunadamente a la Mojana están llegando muchos limos o suelos que en otro tiempo eran una gran bendición, pero hoy llegan cargados de sedimentos con alta presencia de sustancias químicas letales. El problema es que allí en la región de la Mojana, como en otras, hace falta pues hacer lo que se hizo en el 1987 con Corpoica, de estudiar suelos y productos como el arroz y otros, a ver cómo esas especies han fijado sustancias peligrosas, no solamente mercurio. Por eso yo insisto en la necesidad
de que miremos el problema de la contaminación de la Mojana y el Bajo Cauca con más seriedad y con más atención a lo complejo que es el fenómeno. Porque uno escucha, por ejemplo, en este acuerdo que se firmó, que van a liberar a la Mojana del problema del mercurio. Miren, no saben de lo que hablan, porque cuando uno revisa la literatura mundial sobre la descontaminación de zonas contaminadas con mercurio, se llega a la conclusión de que lo más efectivo es la prevención, es decir, evitar que eso no ocurra. ¿Por qué? Porque recuperar mercurio de zonas como la Mojana no es una tarea fácil. Habrá ya mucho charlatán o muchas instituciones también que le caen al charlatanismo y que dicen que tienen la metodología para descontaminar de eso. Pago por ver, como dirán los jugadores, porque en el mundo ese es un problema que no está resuelto. Incluso en la misma bahía de Minamata, donde se han concentrado toda la ciencia y la tecnología para resolverlo. Entonces, lo que a uno le llama la atención es las mismas universidades que hacen las investigaciones no ejercen una pedagogía para poder descifrar lo que se debe hacer con los resultados que se obtienen, para poder construir soluciones. Y con relación al problema de los búfalos, realmente ese es poco de la dinámica política e institucional de Colombia. No resolvemos los problemas al comienzo, luego el problema del comienzo que se había podido resolver se vuelve un gran problema y entonces más conflictos sociales, más problemas de tipo que pueden desencadenar en violencia, como es el caso de los búfalos. Por eso dije hace un momento de que una cosa es encontrar 10 hipopótamos en el Magdalena Medio y otra cosa es encontrar ya 500.000 búfalos. Es una población muy grande. Entonces, cuando hablamos en la propuesta que yo hago de que hay que mirar también aspectos de bioeconomía que se pueden manejar, de manera controlada, y la idea no es generar propuestas para generar más problemas, sino generar una propuesta multiversa que puede contemplar manejos que reduzcan los impactos y que permitan también reducir los impactos en la economía y en la actividad laboral de la región. Porque, como dice alguien hace mucho tiempo, comer es primero. Y entonces hay que proteger esa parte también en la población. Bueno, en claridad de lo que usted está diciendo, ahí le iba a contradecir, pero usted al final dice la realidad. Primero, y eso de pronto lo conversábamos en las preparaciones en la COP16, donde un grupo indígena decía, sí, ese árbol tiene 100 años, pero yo cómo voy a conservar un árbol de 100 años donde mi familia tiene hambre. Voy a mochar ese árbol. Entonces la conservación de lo que no se ha cuidado por parte del gobierno, que son 250.000 hectáreas, incluyendo un sistema Ramsar, ¿cómo hoy van a echarle la culpa a los búfalos? De pronto, que son los que han dañado el medio ambiente y tal, si es el mismo gobierno que a través de sus malas políticas y malas acciones está dañando todo un territorio. Es que el ecocidio no lo dañó el búfalo, el ecocidio lo dañó el agua contaminada del Cauca. Es que partamos desde el principio donde qué va a hacer las personas. Vea, estos 2 años los han dejado trabajar porque los niveles del Cauca han sido muy bajos, como nunca. Este año se esperaba fenómeno de la Niña y no llegó. Hasta ahora no se han visto. Los niveles más bajos de los últimos años en esta época han sido este. Entonces, ahí es el problema social que nosotros tenemos. Primero tenemos que combatir el hambre y después sí buscar la forma de cómo superar el atraso existencial de la Mojana, el atraso en biodiversidad, que obviamente lo había. Vea, yo conozco de bosque de por lo menos 500 hectáreas que tenían cantidades de fauna, de flora, de animales exóticos. A la finca mía llegaban las aves migratorias del Canadá y eso ya usted no lo ve. Entonces, ¿dónde se fueron? Obviamente se irán a
a otro lugar, pero algo está pasando en la Mojana y la Mojana está muriendo. No sé si usted se refiere a los estudios de las universidades, porque escuché al doctor José Marrugo de la Universidad de Córdoba hablando en una conferencia en Ayapel, diciendo que 30 años se necesitaban para limpiar de los metales pesados, sobre todo de mercurio, la zona de inundación de la Mojana, como la Ciénaga de Ayapel, que habían unas especies como el buchón de agua o el tapón que recogían ese mercurio y era fácil de ir controlándolo. No sé si a eso hace referencia, pero sí es verdad que, por ejemplo, el casco urbano de Ayapel, el 70% de la población está en riesgo por los niveles, no tanto de mercurio. Él hablaba de otro metal pesado que es mucho más peligroso para la salud humana. Él habla de arsénico y cadmio. Exacto. Bueno, ya ustedes son mucho más expertos en esa, pero sí desde la parte social no le podemos decir a la gente, no tenga búfalo, porque es que ustedes se tienen que morir de hambre, porque es que el gobierno llega una ayuda y un mercadito cada año y de pronto ustedes tienen que vivir existencialmente de las ayudas del gobierno. Eso yo creo que eso ninguna sociedad va a superar esta tragedia de esta forma. Mire, Camilo, yo conozco al doctor José Luis Marrugo y conozco las investigaciones que ellos han hecho porque ellos nos han acompañado en el proceso Río Cauca y he conversado con él también y he estado conversando con él y con un especialista en mercurio que es el doctor Santiago Español Cano, que es español y que es experto en clínica de mercurio, con el que hemos hecho trabajos en esa zona de formación de médicos y paramédicos para clínica de mercurio. No, eso lo puede decir el doctor José Luis Marrugo, pero a mí me gustaría conocer dónde están las pruebas para decir que se puede descontaminar en 30 años el tema. Ponerle fecha a la descontaminación de una zona como la Mojana es el primer acto, por lo menos, no de irresponsabilidad, pero el primer acto que puede ser discutible, ¿no? El tema del mercurio no es el mercurio, el tema del mercurio es la metilización del mercurio, que se biomagnifica. Y cuando se mueven los lodos de Caregato y todas las otras zonas por fenómenos naturales o por razones artificiales, lo que estamos haciendo es metilización de mercurio. Y entonces, el tema es muy complejo. Ese es un tema que no es sencillo. Y en cuanto a lo de los búfalos o no búfalos, mire, uno de los grandes problemas que tenemos en Colombia es adaptarnos a los problemas, ¿no? Tenemos que tener sindéresis en el sentido de entender cuál es el papel de una especie exótica como son los búfalos en un ecosistema como el nuestro, sin prevenciones de ninguna clase, pero con apertura para debatir con argumentos, no con emociones. Es decir, yo en eso creo que en la Mojana hace falta mucha sensatez, porque nos podemos apasionar con lo que nos afecta y dificultamos las conversaciones. Tenemos que admitir que el búfalo es una especie exótica y que es una especie que tiene unas singularidades que tienen confirmaciones negativas, pero también tenemos que entender que la persona que tiene búfalos en este momento no tiene la culpa de que las entidades que debieron atender el problema en su momento lo hayan dejado crecer y convertir hoy en un asunto como el que tenemos entre manos. Lo importante, lo que yo quería, insisto, es invitarlos a todos a que tenemos que hablar con apasionamiento, como decía ahora de Francisco Gómez, pero dialogar desapasionadamente para poder encontrar vías que nos conduzcan a soluciones y no a problemas. Don Jorge Eliezer, le hago una pregunta. ¿Podemos estar entonces hablando o no estamos mal cuando decimos que en la Mojana está ocurriendo un genocidio? No, evidentemente que hay una violencia que nosotros llamamos la violencia invisible, que es, por ejemplo, la contaminación. Las contaminaciones producen más muertos que el conflicto armado, la del aire, la del agua, etcétera. Pero que muchas personas que mueren pueden tener relación con la contaminación, pero como el servicio de salud es deficiente, nunca se tienen los registros en el Sistema Nacional de Salud. Por eso dije hace rato que uno de los problemas que hay allá es es la inexistencia del Sistema Nacional de Salud y la inexistencia del Sistema Nacional Ambiental, que deberían tener el control de esas situaciones allá. Y por eso una reflexión que también debemos hacer los ciudadanos es el tema de la institucionalidad. ¿Cuánto le cuestan al país las corporaciones autónomas regionales y cuál es el balance de prevención,
o de solución a los problemas ambientales que ellos pueden mostrar. Entonces, esos dineros, en un momento en que se replanteara esa institucionalidad, podían ir orientadas a cosas mucho más eficientes y eficaces. Adelante, José. Tienes el micrófono apagado, José. José, está el micrófono apagado. Hola, qué pena, qué pena. No, yo quería, digamos, hacer una referencia que no le estaba pues echando problemas a los búfalos, pues a este animal en particular. De todas maneras, como estamos hablando de situaciones, de problemáticas que vienen suscitando, en mi conocimiento acerca de esta especie, es lo que yo vengo. Y como de igual manera, yo no vivo allá en la región, me vine hace muchos años, pero voy ocasionalmente, siento de que sí, cada vez está creciendo, pues no sabía que eran tanto, un dato del doctor Rivera me parece, digamos, pertinente, pero sí, igual hay que mirar bien que por problemas, digamos, económicos que suscitan a tenerlos y por las condiciones del terreno, es como una manera de sustentar, digamos, en lo económico la falta de otros ingresos. Entonces, no es satanizar, no es, digamos, como crear un conflicto, simplemente como dar como unas razones acerca de las problemáticas ambientales que esto puede traer. Pero más sin embargo, tengo también amigos que los tienen y pues pienso que se debería más que todo como que controlar la cantidad. Y haciendo referencia a una vez el presidente, habló sobre unos datos, y creo que eran unos datos de uno que fue presidente de Fondo de Adaptación, que fue el señor Mustafa, donde hablaba de esa adaptación. Y lo que Mustafa en su momento dijo era que la región de la Mojana debía desaparecer, que debíamos adaptarnos totalmente. Y todavía esos datos persisten, porque no se ha hecho un nuevo estudio o no lo han hecho o no lo han querido hacer. Entonces, de acuerdo a eso, hizo unos planteamientos que en su momento fueron totalmente criticados por el doctor Francisco Gómez Osorio, quien escuché su locución en el Congreso y de igual manera estuve en contra acerca de su propuesta, porque era una propuesta simplista, simplemente es como que pañitos de agua tibia, pero sin solucionar el problema de fondo, que es de mi región, de nuestra región. Muchas gracias. Muchas gracias, José. No sé si Jorge quiera decir algo al respecto. No, yo me parece que este medio que tú has creado con la Universidad Javeriana para conversar, intercambiar inquietudes, nos plantea que son muy útiles y también pues invitaría a que todos los que estamos interesados en hacer parte de la solución y no del problema, pues busquemos la manera de encontrarnos, de compartir documentación, información, para que las gentes también de las comunidades construir sus propuestas y defenderlas, no estar cambiando de problema cada que se presenta una campaña o cada que se presenta una emergencia o cada que se presenta una persona de afuera con la posibilidad de que les dé algún dinero. No, identifican su sentir y su problema y defiendan la propuesta a cualquier precio. Pues si les dicen que no hay plata para lo que ustedes quieren y hay plata para otras cosas que ustedes no quieren, pues desechen esa plata, no se conviertan en el pretexto para la corrupción y para la politiquería, legitimando todo lo que les lleven. No, hay que decirle a la gente, nuestro programa es este, y si usted tiene interés en ayudar a compartir las soluciones, aquí estamos para que trabajemos juntos y no estar cambiando de propuesta cada rato, ¿no? El problema es uno y ustedes son los que lo viven, lo que ha dicho José. Uno cuando no vive allá tiene que opinar con mucho respeto y con mucho tino, porque una cosa es vivir el problema y padecerlo, y otra cosa es hablar del problema y de los que lo padecen. De tal manera que tenemos que tener respeto por las gentes que están allá sometidas a las adversidades que generan estas situaciones, y solamente nosotros desde afuera lo que queremos es ofrecerles nuestro concurso y nuestros pocos dones y talentos para contribuir a que entre todos ayudemos a encontrar soluciones y no problemas. Nosotros vamos a tener
el próximo 9 y 10 de noviembre vamos a tener una reunión que es el comienzo de un diálogo que nosotros queremos empezar a construir en San Marcos, un grupo pequeño de 20 personas de distintos actores, porque también hay una cosa que es interesante y que los monólogos no resuelven nada. Sentarnos siempre a hablar entre los mismos que estamos manejando el mismo interés y el mismo tema para resolver las cosas no es posible. Tenemos que sentarnos los que tenemos intereses distintos, los que tenemos experiencias distintas, los que tenemos conocimientos distintos, los que tenemos inquietudes distintas y conversar civilizadamente y llegar a consensos que nos abran camino a hacer propuestas factibles al Estado, a Colombia y al mundo sobre el tema de la Mojana. Porque uno puede decir, como a veces lo dice Petro, cosas maravillosas, pero que no son factibles, ya sea por razones económicas o por razones políticas, pero es muy importante, como dice un profesor de la Universidad UNAM que murió hace poco, desafortunadamente, Enrique Dussel, en todo lo que pensemos es importante acompañarlo de la factibilidad. Uno puede tener muy buenas ideas que en un momento dado no son factibles, de tal manera que esa sería como la reflexión final que yo hago, Jorge, agradecerle a usted y a la Javeriana lo que están haciendo y a las personas que nos han acompañado su tiempo y su interés. Muchas gracias, Jorge. Bueno, y también aprovecho de pronto, Camilo, si usted, o sea, ya digamos, Marco Tulio hizo una presentación, si de pronto usted quisiera hacer una presentación a futuro en el seminario, más que bienvenido, y, o sea, nos hablamos si está interesado, y la idea es que, digamos, todo esto quede registrado en estos espacios. Y una pregunta, Jorge, ¿cómo se llama el evento que van a hacer en la San Marcos el 9 y el 10? ¿Tiene nombre o todavía no tiene nombre? Se llama, es más que es un conversatorio, es la iniciación de un diálogo de personas que no están buscando contratos, ni nombramientos, ni quieren ser concejales, ni diputados, ni senadores, personas que están un poco por fuera de esos intereses personales, legítimos, para evitar que la conversación se contamine por ciertas cosas ideológicas o partidistas y que tienen algún conocimiento y algunas inquietudes. Y entonces, perdona, entonces lo que queremos es iniciar un diálogo improbable entre los distintos actores de la Mojana. Adelante, Camilo. Bueno, no, nos gustaría asistir a este encuentro y le sugiero que en lo posible, si pueda ser transmitido o que por lo menos quede grabado para YouTube también. Claro, se puede hablar, Camilo, ya depende de lo que pues decían Jorge y las personas organizadoras del evento. Sí, no, Camilo, el grupo va a ser un grupo pequeño de 20 personas y si usted quiere participar, mi correo es el serciudadano2022@gmail.com. Me puedes enviar tus datos personales y todo para mandarte también la información y decirte en qué sitio en San Marcos va a ser la reunión, el 9 y 10 de noviembre. Allá espero que esté Jorge también, ¿no? Sí, señor, yo estoy haciendo la vuelta para estar presente, claro que sí. Claro que sí, nosotros como Pacto Social por la Mojana, cuente con nosotros, y creo que usted había hablado con don Arnulfo, y bueno, trataremos de asistir varios, sí señor. Sí, correcto, exacto. Entonces don Arnulfo y Marco Tulio también están invitados, y es en esa línea, ¿no? De conversando, dialogando, podemos aprender todos y avanzar sobre las cosas que nos interesan en común. Inviten a don Pacho que no quiere venir. Ah, pues bueno, está invitado, él no necesita invitación porque... Voy a hacer todo lo posible, de verdad que muy interesante, haré todo lo posible de estar por allá. Gracias, Camilo, gracias, doctor Don Rivera. Pacho, usted sabe que bienvenido, se queda en mi casa, vamos a una rueda de prensa después que vengamos de allá de San Marcos con los Jorges y empezamos esta lucha, que esto es una lucha ardua y estamos muy en silencio. Así es, así es. Bueno.
No, pues nada, les agradezco mucho por el espacio. Jorge, mil gracias de verdad por sus palabras, y por todo lo que preparó. Y pues nada, seguimos entonces la otra semana. La otra semana el seminario lo va a dar el profesor Alejandro Camargo. Él es un profesor de la Universidad del Norte que lleva mucho tiempo estudiando la mojana. O sea, es interesante lo que él estudia, y lo digo por Camilo y los demás, no sé si lo conozcan. Él trabaja el problema de los sedimentos en la mojana y la afectación que esos sedimentos generan en las personas. Entonces, él va a llamar la charla de la siguiente semana, se llama La mojana y los límites de la adaptación al cambio climático. Entonces, él ya confirmó para dentro de 8 días, yo ya mandaré el flyer respectivo, y dentro de 15 días confirmó Ministerio de Ambiente también. Ahí es otra oportunidad, así como la de que se tuvo con Hernán Jiménez del Fondo, para que pues se pongan los puntos de vista. Y la idea del seminario dentro de 15 días del ministerio es que también, digamos, se ponga sobre la mesa las complejidades a las cuales ellos se enfrentan cuando se tienen que estrellar con un territorio tan complejo como la Mojana. Entonces, pues, como lo dijo Jorge, este es un espacio de discusión, y pues bienvenidos todos, les haremos llegar el flyer respectivo, y muchas gracias Jorge por sus palabras y por el tiempo, y a todos muchas gracias. No, a ustedes muy amables y que tengan un buen fin de semana. Gracias, doctor Rivera, gracias, doctor Escobar, muchas gracias. Y Camilo Das, entonces espero tus datos, y don Francisco también, el doctor Francisco, si puede acompañarnos. Jorge, yo le paso el contacto de Camilo y de Francisco, y a Camilo y a Francisco le paso el contacto suyo. Y el documento, doctor Rivera, el documento. Sí, correcto, perfecto. Voy Gracias. a prepararlo y se los entrego allá en San Marcos. Correcto, muchas gracias.